Buenos días a todos, soy Sandy Solís, espero que estén muy bien en donde quiera que se encuentren. Ya sabemos que nos ven desde distintos lugares de México y América Latina. Pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar, hablemos del producto. El día de hoy el ingeniero Ricardo Juárez presentará el sistema de tubería Coflex Pro, incluyendo tuberías PEX, conexiones rápidas PEX, conexiones rápidas universales latón, manifolds y conexiones espiga. Antes de iniciar, quisiera darles algunas indicaciones. En la parte inferior tenemos los botones con las opciones de levantar la mano, las opciones de chat para hacer preguntas y respuestas, las cuales por favor les pedimos no usen para evitar distracciones durante la exposición de Ricardo. Tendremos un receso de aproximadamente de 3 a 5 minutos, pero todos seguiremos conectados, en los cuales podrán ahí durante ese tiempo escribir sus preguntas. Y regresando del break, Ricardo contestará sus dudas. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos y los dejo ahora con Ricardo Juárez, con el tema, como les decía, sistema de tubería Coflex Pro. Buenos días a todos, espero que estén muy bien, igualmente como lo mencionaba Sandy, desde cualquier lado donde nos estén observando. Bueno, bienvenidos y el día de hoy vamos a platicar acerca del sistema de tubería Coflex Pro. Este nuevo sistema que hemos desarrollado ya durante algún tiempo y algunos de ustedes ya han estado en algunas de las capacitaciones. Es el mejor sistema para instalaciones con tubería PEX para distribución de agua, tanto en construcciones residenciales, comerciales o de usos compartidos. Esta categoría de productos incluye los distintos grupos de familia, como son las conexiones rápidas para PEX, las conexiones rápidas universales en latón, las conexiones de espiga, los manifolds, y dentro de este webinar vamos a estar platicando un poco acerca de las características y de ciertos beneficios de cada una de las conexiones, de los tipos de conexiones, también algo acerca de las instalaciones, los métodos de conexión y demás características que podemos resaltar de estos productos. Quiero comenzar a platicar un poquito acerca de lo que es el PEX, lo que significa el PEX. El PEX es un tubo, bueno, es un material polietileno reticulado, de ahí vienen las tres letras que forman su nombre. La X hace referencia a la estructura reticular que tiene dentro de sus moléculas. Este material comenzó a utilizarse en la década de los 80s en Europa. Fue desarrollado este material y este método de extrusión. Y recientemente en Estados Unidos es el material más utilizado para la construcción, sobre todo en la construcción vertical es bastante utilizado este tipo de materiales. Este tipo de material es un tubo, como tal lo pueden ver en esta muestra, es un tubo de material flexible que nos va a ayudar en distintas etapas de la construcción, nos va a ayudar también en el almacenamiento y demás cuestiones que iremos platicando más adelante. Existen 3 tipos, es conveniente que conozcan también esta información. Existen 3 tipos de PEX, se les clasifica como PEX A, PEX B, PEX C. No tienen una diferenciación muy grande entre sí, simplemente tienen distintos procesos de fabricación. No hay una clasificación de calidad de A, B o C, no va relacionado con ningún tipo de distinción en calidad, simplemente están clasificados de esa manera por el método de fabricación. El PEX A es fabricado o es producido mediante una extrusión y al final, durante la extrusión se les ha agregado un material, el peróxido, para lograr este reticulado. El PEX B, que es el que nosotros vamos a utilizar, se logra mediante un curado en una cámara de calentamiento y humedad con un elemento que se le llama silano. Y el PEX C, al final de la extrusión, se le incide un rayo electromagnético, y mediante esta radiación se logra el reticulado. El reticulado, para aquellos que no hayan escuchado este término, en lo que consiste es que en lugar de las moléculas tener enlaces lineales entre ellos, realizan un enlace tipo red, y esto le da mayor resistencia, brinda mayor durabilidad al material.
y algunas de las propiedades que les vamos a mencionar. ¿Okay? Bien, dentro de los principales beneficios de la tubería PEX o del tubo PEX como tal, primero de ellos, la primera característica es la estructura reticular, como ya lo mencionaba, que es una estructura molecular en forma de red. Los beneficios que nos brinda este tipo de estructuras es que la resistencia a las altas temperaturas es mayor. En este caso tenemos una resistencia de hasta 93 grados por hasta 48 horas continuas, lo que es mucho calor durante mucho tiempo. Es decir, bueno, incluso es más que cualquier sistema de calefacción en un edificio pueda manejar. Es bastante tiempo a bastante temperatura. También la resistencia a los químicos es mayor. La resistencia al agua clorada o a las clorinas, que son los principales elementos para purificar el agua o para hacer potable el agua. La resistencia a estos elementos es mayor. Es mayor incluso que el material PPR y eso tiene una resistencia similar a la del CPVC, que recordando, el CPVC fue una de las principales características por las cuales fue posicionándose por la alta resistencia a los materiales de cloro y clorinas, ¿verdad? Además de su bajo costo. La flexibilidad... Ricardo, perdón que te interrumpa. Entonces, de lo que comentas, que es resistente a las temperaturas, la tubería PEX puede usarse en agua caliente y en agua fría, totalmente. Es correcto. La tubería PEX es para distribución de agua en general. Podemos distinguir en agua fría y en agua caliente, y el agua caliente no va a tener ningún problema en ser conducida. Gracias. ¿Sí? Ok. Otra característica del PEX es que es flexible. Esta característica, nos brinda los beneficios de, por ejemplo, en un caso de temperaturas extremas, como lo es en el norte de México, como lo es en algunas regiones de Latinoamérica. Las bajas temperaturas suelen, obviamente, congelar el agua dentro de las tuberías y suelen ocasionar problemas en algunas instalaciones. En este caso, el tubo PEX, al ser flexible, puede amortiguar ese congelamiento y puede expandirse, más bien, se va a expandir una vez que el agua se congele, y ya cuando retorne el agua a su estado líquido, el material va a regresar a su forma original. Entonces, el tema de la flexibilidad le brinda este beneficio. También durante la instalación es bien importante que seamos conscientes de las instalaciones, más bien dicho, durante la construcción, que seamos conscientes de las distintas instalaciones que incluye un edificio o una residencia. La flexibilidad nos va a ayudar a hacer las instalaciones en zigzag o esquivar materiales de otros sistemas, como por ejemplo el material eléctrico, que en ocasiones lleva distintos tubos o distintos cables. También dentro de la construcción va a estar toda la conducción de aire acondicionado, algunos pilares que estén en las paredes. Entonces la flexibilidad nos va a ayudar a esquivarlos sin necesidad de usar conexiones. Supongamos que tengamos un tendido de 30 metros y cada 10 metros tenemos una columna o un pilar dentro de la construcción. La flexibilidad del tubo PEX nos va a permitir doblar esos obstáculos, esquivar esos obstáculos sin necesidad de utilizar conexiones. Imaginémonos cómo sería con un sistema tradicional. Con un sistema tradicional tendríamos que ir rectos, llegar al pilar donde nos esté obstruyendo, colocar un codo y luego otro codo para salir y otro codo para regresar a la misma recta por la que veníamos. Entonces eso ocasiona más conexiones, más tiempo, más materiales usados y sobre todo ocasiona sobre todo posibles o potenciales puntos de fuga. Y digamos en términos ya de usuario, pues el golpe de ariete, las pérdidas de presión dentro del sistema se incrementa por ese tipo de conexiones. Entonces, la flexibilidad del material nos va a permitir hacer instalaciones en zigzag y esquivar distintos obstáculos dentro de la construcción. También el hecho de que sea flexible nos permite doblar esquinas sin utilizar una conexión.
Lo que estoy haciendo ahorita en este momento con mi mano no se puede hacer con un sistema rígido tradicional, ya sea CPVC, ya sea PPR, ya sea cobre, o ni pensarlo. Entonces, al momento de tener un suficiente espacio, sobre todo en los edificios verticales, quizá en los residenciales podamos no contar con un espacio suficiente para realizar el doblez, pero sobre todo en los edificios verticales, perdón, en las construcciones verticales, este tipo de dobleces nos va a ayudar mucho a disminuir obviamente las conexiones en cada esquina y instalaciones en las que la conducción hidráulica se lleva por cielo. Esto facilita bastante la instalación y reduce tiempos de manera considerable dentro de la construcción. Muy bien. Además, con todos estos beneficios de flexibilidad, el tubo PEX nos permite realizar distintas configuraciones hidráulicas. Algunos de ustedes ya han escuchado de este término de configuración hidráulica o de esquemas hidráulicos. Esto se refiere al tipo de tendido que utilizamos en nuestra distribución hidráulica. El más común es el tronco y ramal. Y aparte de ser el más común, pues es el utilizado comúnmente en los sistemas rígidos. También tenemos el manifold central y manifold local. Les voy a hablar de ellos unos minutos más adelante. Ok, y para cerrar con el tema de las características y beneficios que nos brinda el tubo PEX, pues obviamente derivado de la flexibilidad, la presentación de estos rollos la presentación de este tubo es en rollos de 30 y de 91 metros. Entonces ustedes imagínense la facilidad que conlleva esto. Tú puedes tener 30 metros en un rollo de este diámetro, más o menos, un 70 centímetros de diámetro, con un espesor no mayor a los 10 centímetros, y ya tienes 30 metros de tubo de media pulgada. Comparado esto contra sistemas tradicionales, ustedes pueden recordar, los sistemas tradicionales se venden comúnmente en segmentos de 6 metros, pues tener 30 metros en un sistema rígido nos conlleva tener 5 tubos de 6 metros y en el tubo PEX nada más implica tener un rollo completamente manejable manualmente, digamos, por una persona. Entonces, la presentación de los rollos en 30 y 91 metros, que es en los diámetros de media, 3/4 y 1 pulgada, va a facilitar bastante el almacenamiento, el manejo del material dentro de la construcción o dentro de una bodega, y además el costo logístico de cada uno de nuestros, digamos, stakeholders o participantes dentro de nuestra cadena de distribución, tanto de nosotros como de nuestros distribuidores. El almacenamiento y transporte en nuestros distribuidores que, como ustedes se pueden dar cuenta, almacenar tubo no es algo, no digamos sencillo, pero necesita una infraestructura especial, ¿sí? Necesitas tener racks, necesitas tener ciertos módulos para tener almacenado el material, y en este caso no, lo único que necesitas es tener un lugar suficientemente cerrado para evitar daño por exposición a los ultravioleta, pero básicamente es eso, y el transporte se facilita bastante. Un punto bien importante es lo que acabo de mencionar, la afectación por rayos ultravioleta. El PEX está certificado para trabajar en sistemas de distribución en bebidas, por cielo o por pared, pero para las instalaciones externas o de manera exterior solamente tiene una resistencia de 6 meses para los rayos ultravioleta. Esto es poco tiempo. Si se encamisa el tubo PEX o si se le coloca una funda de algún poliducto o algún material más resistente como PVC y demás a los rayos ultravioleta, puede ser utilizado en instalaciones exteriores. Entonces, para instalaciones exteriores se les recomienda que siempre vaya cubierto, ¿ok? Ricardo, ¿sí? ¿Esta tubería se puede usar también para conducir gas o es exclusivamente para agua? No, esta tubería tubo PEX, así como lo están escuchando, es únicamente para agua. Para distribución de gas hay algunos otros materiales que también incluyen PEX, pero tienen distintas denominaciones. Hasta aparece por ahí el PEX al PEX o el P al P.
Pero esto tal cual, PEX, solo así, es únicamente para agua. Ok, ¿y hay alguna forma específica o alguna forma correcta de cortarla? ¿Tienes que tener alguna herramienta especial? Ok, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna indicación especial. Sí hay una herramienta que nosotros incluimos en nuestro catálogo por facilidad, mas no es una exclusiva. Puede ser cortado con cualquier tipo de, ya sea cegueta o ya sea de navaja o de tijera. No hay una especificación. Lo único que se recomienda es que sea siempre un corte recto y que no deje algún tipo de muesca o punta ahí, filosa que pueda llegar a ocasionar que no se haga una conexión correcta. ¿Okay? El cortador que nosotros incluimos es este, que únicamente es insertarlo dentro de la tubería. Esto se usa en tuberías de media hasta 1 pulgada. Y aquí cuenta con una flechita en el mango, donde indica el lado al cual debes girar. Si tú lo ves de este lado, te indica que lo debes girar hacia acá. E igual de este lado lo tienes que girar hacia este lado. Entonces lo único que se requiere hacer es insertarlo en la tubería, ver hacia dónde indica mi flecha y empezar a girar. Ya con ese giro, se fijan, no tuve que presionar, no tuve que hacer nada de esfuerzo con mi mano. Lo único que hice fue girar la navaja y ya tenemos un corte recto, un corte liso, sin alguna punta que nos pueda llegar a ocasionar alguna diferencia. Y listo, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los esquemas hidráulicos que les mencioné hace unos minutos. Los esquemas hidráulicos, como les mencionaba, es el manifold central, es el más conocido. Es el sistema tradicional, el más conocido, es el de tronco y ramal. Es el utilizado con los sistemas tradicionales rígidos de distribución de agua. Este sistema o este esquema hidráulico consta de una línea troncal con múltiples derivaciones. La línea troncal comúnmente va alrededor de la casa o alrededor del piso del edificio donde nos encontremos y contiene múltiples derivaciones que van a alimentar a cada uno de los servicios. Hay una derivación que va a la altura del baño para alimentar el WC, otra derivación alimentará el lavabo, otra derivación alimentará la regadera. Este esquema puede ser replicado con el sistema de tubería PEX sin ningún problema. Podemos replicar este esquema utilizando las mismas derivaciones, utilizando una línea troncal de 1 pulgada o 3/4 sin ningún problema. La ventaja que tenemos al utilizar este esquema hidráulico de tronco y ramal es que es el más conocido, no requiere una instrucción especial para el instalador hidráulico, no requiere, digamos, algo distinto a lo que está acostumbrado a hacer y sí le va a dar las facilidades de que ya mencionamos, que el material sea flexible, que las conexiones sean más rápidas, etcétera, etcétera. El manifold central es este que tengo de este lado. Se trata de un distribuidor central de agua. Imaginemos que funciona, bueno, hagamos la analogía más bien, de que funciona similar a un centro de carga de distribución de energía eléctrica, el cual desde un solo punto vas a controlar todo lo que llega, toda la energía a tu casa. En este caso va a ser desde un punto central, vas a controlar todas las alimentaciones de agua de tu casa. Su cuerpo viene dividido en 2 distribuidores de 6 o de 12 puertos. Tenemos la presentación en 12 puertos, que es esta, y tenemos la presentación en 24 puertos. Entonces, como ven, el cuerpo está formado por 2 divisiones, digamos, o por 2 segmentos de 6 puertos de cada lado. Esto indica, pues, un lado es para agua caliente y otro lado es para agua fría. En cada uno de los puertos tenemos válvulas de esfera, los cuales podemos cerrar si no las estamos usando. Y podemos abrir y cerrar constantemente cuando se requiera. Esto facilita bastante el mantenimiento a algún aparato en específico sin afectar al resto de la casa.
Otro punto importante es que al tener esta configuración de manifold central, todas las conexiones intermedias que se encuentren o que se podrían encontrar entre el manifold y digamos, el punto de uso son eliminadas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo correr de este punto directamente, únicamente con tubo, hacia el lavabo. Y voy a llegar hacia la llave de control de mi lavabo, nada más. Es la última conexión que voy a tener. No es necesario tener conexiones en medio porque recordemos que el tubo PEX es flexible, podemos doblar esquinas sin utilizar conexiones, podemos esquivar o sortear obstáculos sin utilizar codos o sin utilizar coples. Vamos a tener presentaciones de hasta 91 metros, lo cual nos va a facilitar correr en tramos largos. Entonces, eliminamos completamente las conexiones y esto significa también eliminar puntos de fuga, significa disminuir o eliminar golpes de ariete, significa no tener pérdidas de presión en los puntos de uso. Entonces, este es el manifold central. Básicamente es eso, un punto central de control desde donde vamos a distribuir nuestra hidráulica o nuestra agua dentro de una construcción. Ricardo, si se llegara a dañar alguna de las salidas del manifold, ¿se puede cambiar o están fijas? No, estas se pueden cambiar. Lo voy a acercar un poquito la cámara, ahí está bien. Estas son válvulas que de un lado tienen rosca de media pulgada y del otro lado tienen la conexión rápida para el PEX o también compatible con CPVC y cobre. Entonces pueden cambiarse sin ningún problema, pueden sustituirse en dado caso que se llegue a dañar. Estas están garantizadas por 25 años sin ningún problema. Okay. De hecho, qué bueno que tocas ese punto. Cuando ustedes compren este producto, manifold central, tanto de 12 como de 24 puertos, les va a llegar a los distribuidores o a los instaladores, les va a llegar desarmado el total de las válvulas y el cuerpo de manera separada. Va a incluir también algunos stickers, como los ven en este ejemplo, donde en cada instalador puede señalar qué parte de la casa está alimentando de cada puerto. Puedo poner aquí, por ejemplo, el lavabo, el sanitario, la regadera, por acá el fregadero, y aquí puedo poner el fregadero, el lavabo y a lo mejor la regadera de este lado, como mejor convenga en la instalación. Entonces van a llegar, dentro de la caja del manifold va a llegar el cuerpo del manifold, las válvulas y los stickers también. Otra cosa que me gustaría destacar del manifold central es que está montado sobre unos, digamos, rieles de acero que nos van a facilitar la fijación a una pared y nos va a permitir tener un panel de acceso, digamos que a lo mejor en el cuarto de lavandería de un departamento podemos tener esto sin ningún problema montado y ahí podemos tener fácil acceso a distribuir el agua dentro de nuestro departamento o dentro de nuestra construcción. No importa, Ricardo, si se instala de manera vertical o de manera horizontal, ¿no tiene que ir de alguna forma en específico? No, en este caso no. Lo más común es que se instale de manera vertical, pero es por facilidad de cómo hacer la distribución de los tramos de tubo. Si lo instaláramos así, horizontal, implica... Pensemos, imaginen que están en una construcción, en un edificio, ¿sí? Regularmente en los edificios la distribución de los tubos o la distribución de la tubería va a ir por el cielo, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestro manifold colocado de esta manera, para estas válvulas o para estas salidas va a estar perfecto porque ya van directamente hacia arriba. Pero para las válvulas que salen hacia abajo implicaría que tienen que hacer un recorrido mayor y implica el gasto de más tubería, te implica... además de más tubería, te implica mayor espacio porque tienes que hacer una completa curva, digamos, hacia arriba. Entonces, lo más común y recomendable siempre es instalarlo de manera vertical para que todas las tuberías salgan lo más fácil posible hacia el cielo y que sean dirigidas más fácil.
Ok, otro tipo de esquema hidráulico que es posible gracias a la flexibilidad del tubo PEX es el manifold local. El manifold local es una combinación entre los dos, manifold central y tronco y ramal. Se refiere a distintos, más bien, a agrupar los puntos de uso y ser alimentados mediante un manifold. Supongamos, por ejemplo, que tenemos vamos a hacer el ejemplo con el cuarto de baño, ¿sí? Tenemos una línea troncal de quizá 1 pulgada para garantizar una buena presión y un buen flujo en la totalidad del departamento o de la casa. Y en un punto cercano al baño vamos a derivar en una tubería a lo mejor de 3/4 para seguir con un flujo abundante. Y en la punta de esa derivación vamos a colocar un manifold, pero ya de 2 o de 3 puertos o de 4 puertos, ¿sí? Vamos a suponer que tengamos un manifold de 3 puertos. Nosotros llegamos con la línea troncal de 3/4 a un punto cercano dentro del cuarto de baño y de ahí podemos derivar una tubería hacia el WC, una tubería hacia la regadera, una tubería hacia el lavabo, ¿sí? Entonces imagínense que en cada punto de la derivación tienen un elemento como este, que es un manifold de 2 salidas, y de aquí ya pueden derivar a sus 2 usos. Previo a esta se recomienda, o bueno, es común que se utilice una válvula de esfera, la cual nos va a permitir controlar, cerrar el manifold para futuros mantenimientos. Entonces, tronco y ramal es una línea troncal con múltiples derivaciones, es el más utilizado en los esquemas hidráulicos hechos con tubería rígida. El manifold central, vamos a tener un punto central similar al centro de carga de la energía eléctrica. Y en el manifold local vamos a tener una combinación de estos dos. Como ya lo mencioné, podemos tener múltiples manifolds dentro de la casa o dentro del departamento y localizados en cada una de las habitaciones donde ocupemos controlar nuestro sistema hidráulico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, vamos a entrar al tema ahora sí de las conexiones que incluye la categoría del sistema de tubería Coflex Pro. De la primera que voy a hablar son las conexiones rápidas PEX. Estos tipos de conexiones, menciono las características, van desde media pulgada hasta 1 pulgada de diámetro. Son conexiones rápidas, conexiones conocidas como push fit o push to connect. No requieren herramientas para la instalación. Tienen un indicador visual del que voy a platicar más adelante, ¿okay? Entonces, el hecho de que de que sean conexión rápida implica que nosotros tenemos nuestra conexión en nuestro tubo y únicamente llegamos con la mano e instalamos nuestra conexión. Aquí ya está hecha la conexión y te lo voy a mostrar cómo supe. Este hecho reduce en más de un 30% las instalaciones. Entonces imagínense 30%, al menos un 30% menos del tiempo de instalación de un edificio o de una casa, que normalmente, no sé, a lo mejor nos llevaríamos, no sé, 2 semanas, 3 semanas, o en lugar de 3 semanas nos vamos a llevar a lo mejor 2 semanas o 10 días, entonces reduce bastante. Además no requiere herramientas, como ustedes lo acaban de ver, que lo acabo de instalar con la mano. Esto es bien beneficioso tanto para el instalador como para el distribuidor. ¿Por qué? Porque para el instalador no va a requerir una mano de obra especializada, no va a requerir digamos, a lo mejor un capataz o alguien experto dentro de la construcción para que maneje una herramienta como lo vienen haciendo con algunos otros sistemas hidráulicos, como lo es el PPR, que necesitamos termofusionar, como algunas otras conexiones donde necesitamos expandir la tubería y demás. Entonces no se requiere mano de obra especializada, no se requiere de una herramienta como tal. Y además para el distribuidor representa un beneficio porque no va a tener que hacer una inversión en una herramienta especializada. Recordemos que con otros tipos de sistemas que requieren herramientas especializadas, el distribuidor suele correr con esos cargos, o bien, al menos con la negociación. Si nosotros
llegamos con este tipo de conexiones, no necesitamos que el distribuidor active dentro de su inventario o que tenga dentro de su bodega una herramienta especializada, no necesitamos que haga una inversión de hasta 30,000 pesos, que es lo que, o más, que es lo que se hace comúnmente ahora con el tema de termofusión. Entonces, esto también representa un beneficio para nuestros distribuidores. Las conexiones además cuentan con un indicador visual que les voy a mostrar ahorita, me voy a acercar un poquito a la cámara. El punto verde que ustedes logran ver, ¿no? Está como por aquí. No. Ok. Dentro de esta conexión van a poder ver un anillo verde. Quizá no se logra ver mucho por la cámara. Van a ver un anillo verde. Una vez que ese anillo verde es empujado por el tubo cuando hago la conexión, es visible en esta parte. Ahorita no lo pueden alcanzar a ver, pero cuando tengan sus muestras en las manos, lo van a alcanzar a ver. ¿Okay? Aquí se puede ver algo. Aquí quito el dedo. Ok, aquí se ve el punto verde. Una vez que nosotros llegamos a ver ese punto verde o ese indicador, significa que la conexión está bien hecha, que la conexión se llevó o que el tubo se llevó a una profundidad necesaria para que haga el sello. Es importante mencionar que el sello se logra en un punto cercano a ese indicador verde. Entonces, cuando ese indicador verde ya aparece, ya lo podemos ver, ya podemos estar seguros que es una conexión completamente segura. Imaginen lo trasladen este ejemplo que les estoy dando, que acercándome a la cámara y todo demás, trasládenlo a la instalación en una construcción. Imagínense que ustedes llegan, el personal del instalador hidráulico llega, pone su conexión, ve el punto verde y ya está garantizado que es una conexión correcta. Conecta el siguiente tubo, ve el punto verde y ya es una conexión correcta. Y así, consecuentemente, en cada una de las habitaciones y en cada una de las instalaciones, el mismo instalador, el mismo personal que va a hacer la conexión puede cerciorarse de que ha hecho una instalación correcta. Esto elimina riesgos, elimina posibles omisiones del personal de instalación y obviamente te brinda una seguridad al instante. Al instante te puedes dar cuenta que la conexión está realizada correctamente. ¿Sí? Otro punto bien importante. Ricardo, ¿sí? Si hay que hacer algún cambio en alguna instalación que ya está hecha, ¿hay alguna forma para retirar la conexión? ¿Se puede quitar ese candado, el candadito de la instalación correcta? Ok, no, para hacer estos tipos de conexiones son permanentes. Entonces, para hacer una corrección, digamos, mayor, porque algunas correcciones pueden absorberse por la flexibilidad del material y por justo un punto que estoy a punto de comentar. Si tendríamos que hacer un cambio, digamos, de figura completa, una equivocación, en lugar de una T tendríamos que haber puesto un codo, o en lugar de una T de ciertas medidas tendríamos que haber puesto otras medidas, tendríamos que cortar el tubo, ¿sí? Cortar el tubo y volver a colocar una conexión. Estas son conexiones de uso permanente, es decir, no se pueden retirar o reutilizar. El punto que estaba por tocar, por el cual pueden absorberse algunos errores en instalación o algunas complicaciones, es que después de instaladas, bueno, como voy a hacer notar que esta no se va a mover, el tubo no se va a mover. Después de instaladas, las conexiones pueden girar, ¿sí? Y pueden girar en varios sentidos, digamos, puede girar esto y al mismo tiempo puede girar esto, ¿ok? Entonces, este punto o este tema de que las conexiones puedan girar le brinda bastante flexibilidad al sistema en general. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros tenemos con los sistemas rígidos, nosotros si tenemos alguna inclinación, perdón, me estaba poniendo abajo, si en un sistema rígido tenemos una inclinación leve, digamos, hacia el frente o hacia afuera de la pared, tenemos una inclinación en un codo o en una T que vaya a subir. En algún momento el sistema tradicional o el rígido se va a forzar porque lo vamos a empujar hacia la pared, pero hay que recordar que esta parte de acá está soldada o está cementada.
Entonces va a ocasionar cierto estrés en las conexiones. En este caso, imaginemos la misma situación donde lleguemos a conectar una T que va a tener una subida y nos quedó desviado hacia el frente o hacia atrás e implicaría mover, lo que implicaría mover o tener un estrés en un sistema rígido, en el PEX, con conexiones rápidas de PEX, únicamente implica girarlo por completo. Entonces nos va a ayudar bastante a reducir puntos de estrés en las conexiones, en las derivaciones y en los codos. También cuando vamos a lo que les mencionaba hace un momento de esquivar o de sortear algunos otros esquemas dentro de la construcción, nos va a ayudar porque imaginemos que esta misma conexión 10 metros más adelante tiene que sortear una viga. Ya no va a haber un estrés máximo, digamos, en la conexión, sino simplemente va a rotar y va a guardar una inclinación y ya al momento que le esquive se va a volver a doblar. Entonces, este beneficio o esta característica de que puedan rotar las conexiones nos brinda bastantes beneficios ya en la instalación. Muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat para que Sandy pueda leerla y nos la haga llegar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break de algunos minutitos, de 3 a 5 minutitos. Como decía Ricardo, aprovechen este tiempo. Les voy a pedir que no se desconecten, por favor, para que sigamos todos ahorita retomando en 3, 5 minutitos. Y en el botoncito de preguntas y respuestas, ahí nos pueden dejar si tienen algunas dudas. Vamos a estar conectados y ahorita volvemos. Gracias. Hola, ya regresamos, ya estamos de nuevo aquí. Voy a pasar algunas preguntas, las voy a estar leyendo y nuestro compañero Ricardo nos va a ayudar con las dudas. Emilio Cueto, ¿tienes alguna limitante de distancias en la manifold central? Sí, bueno, no es una limitante como tal, es una recomendación. Como el manifold tiene salidas de media pulgada, la distancia, digamos, máxima que se recomienda para una tubería en media pulgada es de 15 metros. No es algo exclusivo o no es una limitante exclusiva de este tipo de productos ni de la categoría, eso en general. Se recomienda que el tendido máximo, la distancia máxima en el tendido sea de hasta 15 metros. ¿Okay? Por eso en departamentos, sobre todo en departamentos o en casas, digamos que por secciones, el manifold central es bastante recomendado. Ok, Emilio Cueto también nos pregunta qué temperatura aguanta en el congelamiento. Ok, hablar de una temperatura en el congelamiento es complicado porque regularmente las características técnicas del producto siempre van respaldadas por una norma. Entonces, la norma, al considerar el agua congelada, ya no se considera una temperatura de trabajo, porque teóricamente y técnicamente el agua ya no está fluyendo por ahí. Pero sin problema podemos soportar el congelamiento, hablemos de menos 5 grados de temperatura, menos 7 grados sin ningún problema. Recuerden que no porque afuera, en el ambiente, estemos a 0 grados, quiere decir que el agua dentro de la tubería también esté a 0 grados. Recuerden cuando hemos estado por debajo de los 0 grados en alguna de sus ciudades donde ustedes viven y han tenido agua en la llave. Entonces acuérdense que no por estar a 0 grados en el ambiente, el agua está a 0 grados también. Eso es bien importante recalcarlo. Resistimos el congelamiento, no se le puede asignar una temperatura de trabajo al congelamiento porque no está trabajando, pero sin problema resistimos debajo de menos 5 grados centígrados. Ok, cuando un central o cuando un local va a depender de la configuración que desee el usuario final, digamos, o bien el inversionista del departamento, la torre de departamentos,
va a depender del tipo de beneficios que quiera contar. Si es un departamento, hablemos de un departamento para hablar en el lenguaje, no sé, en los ejemplos de construcción vertical. Yo creo que un departamento hasta los 100 metros cuadrados es bastante recomendable el manifold central. ¿Por qué? Porque son pocos puntos de uso, son cerca de 8 puntos de uso que tenemos, y pueden cubrirse perfectamente con el manifold central, y aparte son distancias relativamente cortas los tendidos. Entonces es bastante recomendable, digamos, si lo pudiéramos clasificar en departamentos o en construcciones, digamos, son de hasta 100 metros cuadrados, el manifold central es bastante recomendable, bastante provechoso. Y después de los 100 metros cuadrados tendríamos que migrar a uno de manifold local, donde se magnifican los beneficios, o bien pues, hacer a lo mejor una instalación de 2 manifolds centrales. Pero podemos dejarlo así: 100 metros cuadrados o menos manifold central, más de 100 metros cuadrados, el manifold local es el que potencializa los beneficios. Ok, Emilio Cueto también pregunta, ¿qué presión aguanta? Tenemos la presión hasta 160 PSI, es la presión que respalda la norma. Sí, como les menciono, todas las características técnicas tienen que ir respaldadas por una norma. La norma especifica hasta 160 PSI y es lo que soporta, es lo que está declarado, pero las pruebas de donde se lleva a falla los productos, que son unas pruebas que internamente se pueden realizar por cada uno de los fabricantes o comercializadores, van incluso más allá de los 200 PSI sin ningún problema. Estos en kilos, digamos, son 160 PSI, son alrededor de 11.2 kilos, 200 PSI son alrededor de 14 kilos, para los que nos ven en distintos lados o manejan distintas unidades. Ok, y tenemos una pregunta de Guillermo Salinas, ¿en dónde está fabricada la tubería PEX? La tubería PEX actualmente se fabrica en Estados Unidos, en Alabama. Muy bien. Otra de las preguntas es, otro argumento para la conexión de las conexiones que no necesitan electricidad, Ricardo. Ok. Este punto es bien importante porque imaginémonos el escenario de una construcción. No todos los sistemas llegan al mismo tiempo. Entonces, cuando se está, digamos, algún fraccionamiento, es común que cuando va a arrancar la instalación hidráulica, no necesariamente está ya hecha la instalación eléctrica hacia el fraccionamiento. Entonces, esto implica que el instalador tenga que llevar plantas o tenga que llevar plantas portátiles de luz a base de diésel o funcionamiento de otro tipo, para utilizar las herramientas de termofusión o herramientas de expansión, o bien tiene que llevar el instalador sus tanques para hacer las soldaduras de los materiales de cobre, etcétera, etcétera. Entonces sí es un punto muy importante, no requerimos de energía eléctrica. Esto es un punto a destacar cuando el distribuidor atiende a instaladores de nueva construcción o desarrolladores que participan en nuevos fraccionamientos y demás. Muy buen apunte. Ok, muy bien. Otra de las preguntas es Ramón Núñez. ¿La tubería PEX puede ser usado para una construcción desde cero o solo para reparaciones? Es desde cero y de hecho es el argumento que vamos a manejar. Es nueva construcción desde cero. Y Guillermo Salinas pues nos pregunta la garantía, Ricardo. ¿Qué garantía tienen las conexiones? 25 años de garantía todas las conexiones y la tubería. Muy bien. Julián Peláez, ¿estas conexiones sirven solo para tubería PEX o también pueden ser para tuberías tradicionales como lo es pues el PVC, ¿verdad? Ok, vamos a ir más adelante, es uno de los temas que sigue. Las tuberías, las conexiones que están viendo aquí, las conexiones rápidas de PEX, las negras con casquillo de inoxidable, todas estas son exclusivas para uso con tubería PEX. ¿Okay? Más adelante vamos a tocar el tema de las compatibilidades con otro sistema de tubería. Muy bien. Cristian Rivera nos pregunta, ¿la tubería posee diferente color solo por diferenciar la conexión de agua fría y agua caliente? Pero entre la calidad de las tuberías es igual. O sea, no varía, solamente es para lo de agua fría y agua caliente, no cambia otra cosa, ¿verdad? No,
Y también es importante explicar el porqué de esto. Acuérdense que mencionamos que es flexible, que podemos zigzaguear, que podemos doblar esquinas, etcétera, etcétera. Esa misma característica puede traer algunas complicaciones en la construcción si únicamente se utilizaran de un color. ¿A qué me refiero? Como estas tuberías, digamos que llevamos tubería de agua y caliente por debajo de concreto, o por debajo del cemento, o por arriba, se podrían cruzar entre ellas y si fueran de un solo color podrían confundirse en las instalaciones y luego de repente podríamos llegar al lavabo y abrir una tubería equivocada, ¿no? Entonces por eso se señalan, porque en la construcción el mismo tema de que son flexibles puede ocasionar que se confundan, que no tengamos muy claro cuál es cuál. Entonces para diferenciarlos se fabrican en color azul para agua fría y en color rojo para el agua caliente. Pero son iguales las propiedades. Y tenemos otra pregunta. ¿Estas tuberías las recomendamos para instalaciones nuevas o también puede ser para ampliaciones o remodelaciones de alguna ya que está en construcción de nueva casa? ¿Y cómo le hacemos si la conexión se tiene con otro material? Ok. Sí, es para nueva construcción, creo que ya había una muy parecida ahí. ¿Y cómo le hacemos para otro material? Vamos a tocar este tema más adelante. Ahorita les ayudo con este tema de las transiciones de material. ¿Ok? ¿Hay alguna otra? ¿Para esto tendremos algún manual de instalación, Ricardo, para estas conexiones? Sí, estamos por publicar un manual. Va a estar disponible de manera electrónica, probablemente esté en el sitio. Y va a haber algunos disponibles de manera física también. Vamos a liberar un manual y folleto con más información acerca de estas instalaciones. Muy bien. Rafael Castillo, si se puede, ¿a qué distancia máxima o mínima se puede colocar cuando es conexión en serie? Cuando es conexión en serie, ¿a qué distancia? ¿Nos puedes detallar un poquito más la pregunta, por favor, para poderte dar respuesta? Ok, igual se la respondemos por mensajito para que nos dé más detalles. Para que los cortes sean uniformes, ¿sí es recomendable la llave de corte? No es necesaria, es recomendable, no es exclusiva, es a lo que me quiero referir. No es exclusiva que utilicen este cortador. Es bastante recomendable por la facilidad que nos brinda de que no implica ningún esfuerzo. Mas no es exclusivo que tengan que utilizar este. Pueden utilizar cualquier tipo de cortador que sea obviamente seguro y que les brinde un corte recto. Eso es lo que quiero llegar. Aclarar que no es de uso exclusivo, pero sí es bastante recomendable por el hecho de los esfuerzos y de los tiempos. Muy bien, pues bueno, tenemos muchas preguntas. Al ratito se las vamos a responder ya directo por mensajito para que Ricardo pueda seguir con los temas que están pendientes. Okay. Adelante, Ricardo. Gracias, Andy. Para los que vayan a seguir enviando, más bien, les pido que sigan enviando sus dudas. Nada más, por favor, como ya a partir de este momento voy a empezar a hablar de otras conexiones, por favor aclaren las conexiones sobre la cual tienen la duda. ¿Sí? Si son conexiones PEX, que son estas negras con el acero inoxidable, si son conexiones de latón, que son las que voy a hablar enseguida, o si son conexiones de espiga. ¿Okay? Entonces, les pido por favor que junto con su pregunta aclaren a qué tipo de conexión va dirigida la pregunta, por favor. Muy bien, bueno, entonces, siguiendo con los temas, ya hablamos de tubería PEX, algunos beneficios, esquemas hidráulicos y demás. Hablamos también de las conexiones de PEX, que son el esquema, digamos, más innovador o que más avance representa en esta cuestión de instalaciones o de nuevas instalaciones en construcción. Ahora voy a pasar al tema de las conexiones rápidas de latón. Las conexiones rápidas universales son las más utilizadas desde hace más de 25 años en Estados Unidos. Son las más utilizadas, uno de los materiales más utilizados para nueva construcción y para reparación.
Son igual conexiones rápidas, no necesitan ningún tipo de herramientas, la instalación se hace de manera manual. Están disponibles, es otro punto que quiero tocar, están disponibles desde media pulgada, como estas, hasta 2 pulgadas, como es esta que tengo aquí. ¿Okay? Son compatibles con cobre, con CPVC y con PEX. Entonces, primero quiero hacer énfasis en estas dos características. El hecho de que sean compatibles con cobre, CPVC y PEX, en combinación con la disponibilidad en medidas. ¿Okay? ¿Por qué es bien importante? ¿Por qué son bien importantes estas dos características? Porque comúnmente en las construcciones de más de 4 pisos, las verticales, las alimentaciones verticales de la hidráulica ya no van en 2 pulgadas, ya no van en 3, suelen ir en 4 pulgadas, ¿sí? Y no suelen ir en un material plástico, es difícil que vayan en un material plástico, comúnmente van en un material metálico. Después, comúnmente se derivan por piso a una, digamos, tubería principal para el piso de 2 pulgadas. Por lo regular se utiliza 2 pulgadas y esto se utiliza regularmente en cobre. ¿Ok? Entonces, el hecho, este hecho que se da en los materiales de nueva construcción, pues obviamente obliga a que tengamos ese tipo de conexiones. ¿Por qué? Porque a partir de esas, digamos, alimentaciones principales, nosotros podemos hacer conversiones a nuestro sistema con las conexiones universales de latón. Principalmente es por esta razón por la cual se incluye en el sistema de tubería Coflex Pro, para hacer transiciones entre materiales y para hacer transiciones de entre las acometidas principales, llamémosle así, y la tubería o el tendido de distribución ya dentro del departamento o dentro de la casa, de la construcción en general. Entonces este punto es bien importante, compatibles con cobre, con CPVC y con PEX, y disponibles desde media hasta 2 pulgadas. Adicionalmente, hay algunas figuras que nos vamos a encontrar como coples transición. Los coples transición, además, por un lado tienen la compatibilidad con cobre, CPVC y PEX, y por el otro lado, cuando tienen este anillo blanco, que se ve aquí, si se fijan, este anillo es como color cafecito, y este anillo de acá es color blanco. Ese anillo blanco indica una compatibilidad con el PVC hidráulico. Entonces, estas conexiones que por ahora están disponibles en los coples, que son comúnmente donde ocupas hacer la transición, se pueden hacer las transiciones desde PVC hidráulico hacia CPVC, cobre o bien el PEX. ¿Okay? Este tema de compatibilidad pues también los hace bastante útiles en temas de remodelaciones o de ampliaciones. Es muy común, sobre todo en la zona hotelera suele pasar mucho que cada 4 o 5 años o cada 3 años todos los hoteles tienen una remodelación medianamente importante, si no es que altamente importante, en la cual si hay una remodelación considerable del hotel o de algunas secciones del hotel, dependiendo de los fines que tenga cada quien. Pero ya nos tocó escuchar de un caso con uno de nuestros contactos de instalación de este tipo. Entonces, puede llegarse a presentar ese caso donde tengamos una instalación previa en alguna construcción tipo hotel, digamos, en la que esté hecha con CPVC o con cobre o tengamos PVC hidráulico, y con estos materiales podamos hacer la transición a un sistema con tubería PEX. Es bien importante tener conocimiento de esto, mantenerlo así en el radar, como para que en algún momento que nos lleguen a solicitar este tipo de sistemas, pero tengamos uno ya instalado de otro material, podamos ofrecer estas alternativas. ¿Ok? Bueno, voy a hablar un poquito también de la ventaja de conectar y desconectar.
Como vieron, en las conexiones rápidas para PEX únicamente era manual. Acá quiero hacer un ejemplo similar. También vamos a llegar nada más con nuestro tubo PEX a la conexión, empujamos y hasta el tope, ¿sí? En este caso no contamos con un anillo verde que nos indique que la conexión esté realizada correctamente, pero cuando ustedes tengan la conexión en sus manos, van a ver que hay un tope en la conexión y es fácil detectar cuando ya hemos llegado a este tope. Entonces es importante tener esa sensibilidad de que ya llegamos al tope y ya está correctamente realizada la conexión. Cualquiera de las dos, si se fijan, una vez que llegamos al tope ya no puede salir manualmente, pero en el caso de las conexiones latón sí pueden ser retiradas. Para esto tenemos unos clips de desconexión, o bien en las medidas de media, 3/4 y 1 pulgada existen también estas pinzas. Las pinzas de desconexión vienen, aquí ahorita no tengo la de 3/4, pero el color rosita es para media pulgada, hay un color azul para 3/4 y un color amarillo para 1 pulgada. Eso nos va a ayudar nada más a diferenciar las pinzas ya que una vez que estemos en la instalación. ¿Cómo usar las pinzas de desconexión? Tienen dos entradas, digamos, o dos muescas, como llamarle. Son de diferente tamaño. La más grande va hacia el cuerpo de la conexión y la más pequeña va dentro del tubo. Entonces, en este caso, digo, no alcanzan a distinguir cuál es más grande que otra, que es muy pequeña la diferencia. De este lado yo tengo la más grande y de este lado la más pequeña. Para desconectar, la más pequeña va hacia el tubo y la grande va hacia la conexión. Si la volteo, esto no entra, ¿ok? Entonces, digamos, no hay manera de equivocarnos en la posición. Entonces, la grande hacia el cuerpo de la conexión, la pequeña entra en el tubo. Presiono el casquillo. Lo que voy a presionar es ese casquillo café que estoy viendo. Yo voy a hacer esto y ahí ya lo estoy presionando. Y ya puedo retirar la conexión, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con este casquillo que acabo de presionar? Cuando ustedes lo muestren en sus manos, van a poder ver que hay unos dientes de acero inoxidable dentro de la conexión, ¿ok? Quizá ahorita no se alcance a observar bastante claro, pero por ahí si la giro y ya cuando la vean tienen unos dientes. Estos dientes lo que hace es que una vez que entre la conexión, están posicionados de esta manera, y una vez que que entra el tubo, ya impide que salga. Al momento que nosotros empujamos ese casquillo de retención, digamos, el casquillo lo que hace es entrar por debajo de los dientes, levantarlo y liberar la conexión y el tubo. Entonces, por eso es posible desconectarlo. Entonces, bueno, es bien importante señalar lo del tema de compatibilidad. Únicamente, por ejemplo, si venimos de cobre, podemos hacer una transición desde cobre a PEX y seguir con nuestra instalación ya con el sistema de tubería Coflex Pro. Esta es la facilidad que nos brinda las conexiones de latón. También... Ricardo, perdón, ¿esa pinza que usas para desinstalar hay diferentes medidas? Sí, esta pinza para desconexión sí está disponible en media, en 3/4 y para 1 pulgada. ¿Okay? En el tema de instalación, es bien algo que quiero recalcarles. La tubería va a estar disponible desde media pulgada hasta 2 pulgadas, al igual que las conexiones de latón. Pero quiero hablar de un tema importante cuando usamos conexiones XL, se les llaman conexiones de latón de medidas mayores, de 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. Cuando se van a utilizar conexiones de estas medidas mayores con tubo PEX, es importante agregar un refuerzo, se les llama refuerzos tal cual para la tubería PEX. Ojo, lo repito, cuando es combinación tubería PEX en medidas mayores. Cuando es tubería de cobre en medidas mayores no es necesario, porque es un sistema rígido, el cobre o el CPVC. Pero cuando es PEX, a pesar de que tiene una importante rigidez, no se considera un sistema rígido como tal. Por lo tanto, se le tiene que adecuar o insertar este refuerzo, y es un refuerzo de cobre. ¿Para qué es este refuerzo? Esto es para garantizar
que no haya digamos, una ovalidad en la punta de la conexión y que podamos garantizar que siempre va a haber una redondez, haciendo sello alrededor de la conexión, ¿sí? Repito, esto es únicamente para medidas 1/4, 1,5 y 2 pulgadas en conexiones realizadas con tubo PEX, ¿sí? Porque al ser flexible el material, puede llegar a haber cierta ovalidad en las puntas y eso pudiera ocasionar que no hagamos un sello correcto en la conexión, ¿ok? Una vez que tenemos nuestro refuerzo en la punta, al igual que todas las demás, lo único que necesitamos hacer es insertarlo dentro de nuestra conexión hasta llegar al tope, ¿sí? Aquí ya llegué al tope. Si se fijan, y el por qué utilizar ese refuerzo, todas las conexiones de medidas menores tienen esta punta dentro de la conexión como tal, y aquí es donde entra el tubo. Y ustedes, si ven, esta conexión no tiene esa punta, ese refuerzo interno. Por eso requiere ese refuerzo de cobre que le acabo de insertar, ¿ok? Para desconectar estas conexiones también existe un clip que es muy fácil de utilizar. El clip tiene, tanto el clip como la conexión, tiene unas guías. Aquí hay algunas muescas y acá también. Y esto se va a lograr, insertamos el clip en la tubería y hacemos coincidir las muescas con los indicadores con los postes que están dentro de la conexión. Le insertamos y lo giramos. Al momento que lo giramos, lo que hace, quiero que se vea un poquito, lo que hace es que el clip entra y empuja el mismo casquillo. Aquí lo pueden ver, el casquillo que existe. Acá no lo ven. Empuja el casquillo, libera los dientes, o más bien, fuerza los dientes hacia arriba y libera la conexión, ¿ok? Entonces, también existe el tema de desconexión en las medidas mayores, de 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de eso al final? Muy bien. Vamos a pasar al ya es el cuarto tema. Lo que acabo de presentar, las dos familias de conexiones, los dos tipos de conexiones que acabo de presentar, pueden representar desde un 30% de beneficio en el tiempo de la obra, en el tiempo de la conexión hidráulica, hasta más. Ninguno de los dos que acabo de presentar, conexiones rápidas para PEX y conexiones rápidas universales, ninguno utiliza herramientas, ninguno utiliza soldadura, ni pegamentos, ni ningún material adicional para llevar a cabo la conexión. Entonces, por eso el beneficio en los tiempos de instalación es bastante. El último grupo de conexiones que les voy a presentar es un método, digamos, que sí implica la utilización de una herramienta, sin embargo también representa bastantes beneficios contra otro tipo de herramientas que existen en el mercado, ¿ok? La última familia de productos es las conexiones espiga. Son esas que ustedes ven aquí, conocidas también como barbs. Algunos de ustedes ya las han visto en algunos de los mercados, ¿ok? En esta familia ocupamos, en estos tipos de productos o conexiones, podemos hablar de que es un sistema a un precio más competitivo, pero con la implicación de que utilice herramientas. Es un sistema de conexión con grapado. Existen dos tipos de grapado. En inglés existe el grapado crimping y el grapado clamping. En inglés solamente se llaman crimping, clamping. Acá al español ambos se traducen como grapado, pero implican distintas cosas. El grapado de crimping, del cual no poseemos las conexiones o no las vamos a lanzar al mercado, implica
grapar tal cual están fabricados nuestros conectores flexibles. Grapar alrededor de toda la circunferencia del tubo. Y regularmente están hechos mediante un refuerzo de cobre, un anillo de cobre, o un anillo de acero inoxidable como es este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué implica el crimping? Es llegar con una pinza y grapar por todo el diámetro de la conexión. La pinza para media pulgada tiene una longitud más o menos de 50 centímetros, entre 40 y 50 centímetros para media pulgada. Para 3/4 de pulgada, como se requiere más fuerza, la pinza es mayor. Y para 1 pulgada, pues no les cuento, ¿no? Es una pinza de una longitud importante. ¿Okay? Ese es el que no vamos a tener dentro de nuestros productos. El que vamos a incluir es el grapado tipo clamping, con L. El grapado tipo clamping implica una abrazadera de acero inoxidable que se va a insertar dentro del tubo. Y luego se va a insertar la conexión. Esto es un cople. Después lo vamos a posicionar en una distancia más o menos a 1/4 de pulgada del borde del tubo. Y vamos a utilizar una pinza. Con esta pinza vamos a llegar a pellizcar únicamente la oreja, esta orejita que se ve aquí. La metemos en el tubo. Si se fijan, si yo suelto la pinza ahí, la pinza ya no se abre. Ya está asegurada. Y no se va a abrir hasta que termine la conexión. Entonces yo llego, pincho la oreja y luego ahora sí, con las 2 manos. Ahí llevo la conexión a media, digamos a media distancia y la pinza no se abre, ¿sí? Esto me va a garantizar que no tenga un error en la instalación. Hasta que termino completamente el ciclo, la pinza se libera y la conexión queda hecha de esta manera. ¿Ok? Esta misma pinza que tengo yo en las manos se va a utilizar para media, para 3/4 y para 1 pulgada. En todas las conexiones, el método de clamping implica que voy a pinchar únicamente una oreja de la abrazadera. No voy a pinchar todo el diámetro de la tubería. ¿Ok? Entonces, si se fijan, sí vamos a utilizar herramientas en este sistema, pero no va a ser la gran complicación como en otras herramientas que tenemos que llegar a pellizcar todo el diámetro de la conexión. Además, tomando en cuenta que únicamente vamos a pinchar una orejita que se encuentra de un solo lado de la conexión, imagínense que vamos a hacer una conexión contra pared o en una esquina o arriba, muy complicado, donde quizá la pinza no quepa por completo. Una pinza de grapado tradicional o de grapado tipo crimping. Nosotros podemos llegar con esto contra una pared y como nada más requerimos grapar o pinchar la orejita esta, pues podemos llegar y fácilmente hacerlo en un área limitada, digamos de difícil acceso. Se pueden hacer las instalaciones de igual manera. ¿Ok? Entonces, estas son las conexiones de tipo clamping o de tipo conexión espiga que van a utilizar el grapado. ¿Qué figuras hay? Hay gran variedad de figuras también. Ahorita yo les estoy mostrando únicamente el cople. Es el cople de conexión rápida, este es el cople de conexión de espiga. Pero va a haber hay codos macho, hay codos, algunas conexiones hembra. ¿Qué más tenemos? Hay incluso, bueno, las T's en las medidas, hay tapones. Los tapones son bastante utilizados, sobre todo porque se usan para hacer pruebas. Pueden llegar a taponear, hacer las pruebas y luego ya quitar el tapón. Estas conexiones se pueden recuperar, sí se pueden recuperar, pero lo que se tiene que hacer es levantar una parte de la abrazadera para desengancharla. Y obviamente la abrazadera ya no va a servir, pero la conexión sí puede llegar a funcionar nuevamente sin ningún problema. ¿Ok?
Entonces, bueno, estos son los productos que contiene la categoría del sistema de tubería Coflex Pro. Espero que les haya sido provechosa esta plática y espero también sus preguntas, sus dudas o comentarios con Sandy para resolver las preguntas. ¿Okay? Sí, tenemos algunas preguntas, Ricardo. Muy bien. A ver, ¿qué sistema de conexiones manejan los competidores? Esa la tenemos de Emilio. Ok. Las marcas existentes en el mercado, ninguna marca maneja conexiones rápidas como las de PEX o como las de Latón. Las conexiones existentes actualmente son las que ya comenté acá, que son tipo crimping, que las van a encontrar como press. Es un sistema press. Voy a omitir marcas por ahora, pero el sistema press utiliza unas conexiones donde ya traen un casquillo inoxidable integrado en la conexión, lo insertan, pero básicamente es el mismo sistema. Lo único que cambia es que el anillo de sujeción ya lo traen incluido en la conexión y tienen que utilizar una pinza. Incluso el sistema de press utiliza a veces las pinzas con una alimentación eléctrica, que traes una batería, literalmente el instalador tiene que traer una batería cargando para conectar su pinza y hacer la presión mecánica. Entonces, el más común uno de los más utilizados actualmente en el mercado es el sistema press, que no es más que un crimping. El otro sistema que está en el mercado también es el sistema de expansión. El sistema de expansión utiliza PEX-A. El PEX-A es un poco más suave al momento de la fabricación, resulta en un PEX un poco ligeramente más suave, más flexible. Y lo que hace el sistema de expansión es que tiene una pistola, literal es una forma como un taladro, entra una punta y la punta lo que hace es abrir hasta que llega a un diámetro donde la conexión de tipo espiga puede entrar, y además se le coloca otro anillo del mismo material de PEX que ya conforme pasa el tiempo se va a ir reduciendo su tamaño y va a cerrar, digamos que va a realizar la conexión. Es un sistema que no utiliza tampoco otro pegamento además de la conexión, pero sí utiliza la herramienta eléctrica y hay que calibrar la herramienta para abrir o expander el tubo de media, el tubo de 3/4 y el tubo de 1 pulgada. Es necesario calibrarla para hacer la expansión y después también es necesario tener los refuerzos de las puntas de PEX para que se realice la conexión correctamente. Entonces, si hablamos de conexiones utilizadas actualmente en el mercado, están la de expansión, que utiliza una pistola, ¿sí? Y unos anillos de sujeción. Y también está el método de press, que no es más que una derivación del método de crimping, de grapado de circunferencia completa. Ok. Oye, Ricardo, ¿y se va a manejar algún pack promocional? Ok, tenemos ahorita el pack A023, que es un paquete tal cual de activación, llamémosle así, de punto de venta. Contiene las principales figuras de las conexiones rápidas de PEX. Contiene coples, codos, Ts, T-reducciones, codos con oreja, que se les llama comúnmente, es el codo hembra con soportes, con adaptadores macho, adaptadores hembra. Contiene también un par de cortadores y contiene 2 rollos, me parece, según recuerdo, 2 rollos de tubo PEX, uno rojo y uno de color azul. Y es básicamente para que ustedes puedan activar sus puntos de venta. Es decir, al momento de llegar con un distribuidor que le interese esta familia de productos, podemos solicitar ese pack A023,
para hacer las activaciones dentro del punto de venta. Digamos, ya con esto él ya puede montar su, digamos, la exhibición de los productos y ustedes ya pueden estar haciendo sus activaciones sin ningún problema. Muy bien. ¿Y vamos a tener algún material como folleto, material promocional, material POP? Sí, se está trabajando en alguna, bueno, ya están por entregarse algunos folletos. El manual que mencioné al inicio de la presentación hace un momento, también va a haber disponibles algunas lonas ya prediseñadas con la imagen del sistema de tubería Coflex Pro para ser solicitadas en los casos en los que se requiera. ¿Sí? Y tenemos un Ricardo que dice, Juan Carlos Ortiz, no me quedó muy claro dónde es más recomendable las conexiones de latón, tomando en consideración las conexiones rápidas de plásticos. Ok. Bueno, es un tema que quisiéramos dejar claro. Las conexiones rápidas de plástico, supongo que te refieres a las CRUs o a las conexiones de PEX. Si me pudieras aclarar en el comentario. Sí, porque no nos especificó qué conexiones se refería. Ok, bueno, te respondo de manera general. Las de latón, particularmente para transiciones, ¿sí? Son para los casos en los que se van a utilizar. Transiciones, ya sea de CPVC a PEX, de cobre a PEX, estas blancas de PVC hidráulico a PEX. O sea, transiciones de materiales y transiciones de medidas, lo que hablaba, las alimentaciones principales de los edificios de más de 4 pisos se hacen en 3, 4 o 5 pulgadas de diámetro y se hacen regularmente en un material metálico. Posteriormente, suelen hacer derivaciones a cada piso de entre 1,5 y 2 pulgadas y suelen ser en cobre o en PVC hidráulico. Ahí es donde podemos hacer ciertas transiciones tanto de medidas como de materiales. Para cimentación en losa, ¿son adecuadas? Y si es así, ¿cuánto soporta de peso en compresión? Ok, buen punto. Les voy a aclarar un punto para el uso embebido. Primero, están certificadas para el uso embebido todos los materiales, tanto la tubería, o tanto el tubo PEX como las conexiones. Si están certificados, quiere decir que soportan un peso adecuado para las losas. Digamos, losas de cuánto te puede llevar una losa actualmente, que digamos, siendo realistas, te va a llevar a lo mejor 30 centímetros y eso se me hace mucho. No tiene ningún problema. Considerando que dentro de la losa va a correr una tubería de sanitaria, yo creo que puede llevar entre 20 y 30 centímetros y es mucho, es muchísimo. Hay incluso losas que están fabricándose en casi 12 centímetros o 10 centímetros. Es por eso que se utiliza regularmente o que ha crecido la demanda de tubería sanitaria de 3 pulgadas en PVC. Entonces, con el peso de las losas no tiene ningún problema. A pesar de ser un material flexible y como lo hemos platicado, tiene cierta rigidez y bastante resistencia la tubería. Las conexiones, no se diga, también están certificadas para uso embebido. Lo que sí es recomendable es esta cinta que tengo aquí en mis manos. Es una cinta de silicón que vamos a tener disponible también dentro de nuestro catálogo. Lo que es recomendable es que una vez que hagamos una instalación en cemento o embebida o enterrada, lo que recomendamos es los elementos que cuenten con latón, envolverlos o darles digamos una forrada con la cinta de silicón. Una vez que esté realizada, digamos así, si esta conexión la vamos a enterrar, se recomienda hacer una protección con la cinta de silicón. ¿Okay? ¿Por qué hacer esta cobertura o esta protección? Es nada más para evitar problemas futuros de corrosión y digamos, de que se pique la pieza.
Es importante señalar que el material con el que se están fabricadas es latón DZR, significa desensificado. Esta característica la hace mucho más resistente a la corrosión y por eso tiene 25 años de garantía. Entonces, sin embargo, lo que se recomienda es para mayor seguridad y brindar la garantía, sobre todo para brindar la garantía de los 25 años, que los elementos de latón estén forrados con la cinta de silicón. Tanto las conexiones universales de latón como aquellas conexiones rápidas PEX que tengan elementos de latón y que vayan a ir enterradas. Entonces, a manera de resumen, todos los elementos de latón que vayan enterrados pueden ir, todos están aprobados para ser enterrados y usar debajo de losas embebidas, pero los elementos de latón deben de ir forrados en la cinta de silicón para cuestiones de garantía y de poder garantizar un funcionamiento correcto por 25 años o más. Pues muy bien, Ricardo. Compañeros, les agradecemos bastante su asistencia a este primer webinar. Hablemos del producto. Quedaron algunas preguntas pendientes, se las estaremos enviando a cada quien individual. Ricardo, no sé si quieres agregar algo más. Nada más, muchas gracias por su tiempo, por conectarse a este primer webinar. Esperemos que haya sido provechoso, esperemos que hayamos resuelto la mayor cantidad de dudas posibles. Como lo mencionó Sandy, hay algunas preguntas que se quedaron ahí en el tintero. Por cuestiones de tiempo las vamos a responder y quizá las podamos subir en algún, digamos, documento en el que esté disponible para las personas que participaron en esta sesión, que puedan consultar tanto preguntas y respuestas. Pues nada, agradecerles el tiempo y la disponibilidad a todos. Igual de nuevo, muchas gracias y pues que tengan muy bonito fin de semana a todos.